Hace unos días atrás presentamos en la columna de la EU del Mangrullo un libro que se llama Malvinas, la trama psicológica de la guerra. Nosotros hicimos la presentación y los invitamos a esta presentación del libro aquí en la sede de la editorial, hecha por su autor, el teniente coronel Alejo Díaz. Y hoy tenemos el gusto de contar con el teniente coronel Díaz, que presenta Malvinas, la trama psicológica de la guerra. Para aquellos que no pudieron asistir a la presentación en vivo, bueno, lo trajimos para que puedan enterarse y compartir este libro. Teniente coronel, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación y por la posibilidad de contar de qué se trata este libro, de la que narra las operaciones psicológicas que desarrollaron Argentina y Gran Bretaña para apoyar la moral propia y demoralizar a su vez al enemigo. Comencemos por el principio. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Me llevó a escribir este libro cuando estaba haciendo el profesorado en historia. Había una materia que se llamaba metodología de la investigación. Uh-huh. Cuando tengo que hacer la tesis, va saliendo el tema y en un momento se me ocurre escribir una historia de la verdad sobre el conflicto. ¿Hasta dónde? Porque siempre se habló de que el conflicto, los medios periodísticos magnificaron la noticia del conflicto. Entonces de ahí salió la idea. Pero como el tema es tan amplio, uno en la investigación va recortando hasta que salió la idea de hacer las operaciones psicológicas. Y lo que empezó como un pequeño trabajito del seminario de investigación científica del profesorado, terminó convirtiéndose después en la tesis de la maestría en Historia de la Guerra. Y usted dijo una frase, la historia de la verdad de la guerra, cuando en realidad toda historia tendría que ser verdadera. Pero este libro nos comprueba que cuando se lanza una historia, se lanza una noticia, un acontecimiento, no siempre es verdadera, no porque se tergiverse la realidad, sino porque se le van agregando condimentos y entonces ya se va cambiando. ¿Tiene que ver un poco con este libro que usted está publicando? Sí, porque en el libro reproduzco las operaciones psicológicas que desarrolló Argentina y Gran Bretaña y aplicaron un principio que no es doctrinario, que es el de la subpropaganda, que consiste en hacer decir a terceros lo que por algún motivo, ya sea político o instrumental, se lo tengo que hacer decir a otra persona. Por ejemplo, cuando se empiezan las emisiones de Radio Liberty, que eran las que había desarrollado Argentina, uh-huh. Una radio que era de propaganda negra, para que no porque cualquier cosa que dijera Argentina respecto de la soberanía o cualquier noticia sobre las operaciones podía ser invalidada porque era información que proporcionaba, según el punto de vista británico, información de una dictadura. Entonces no convenía que esas cosas las dijera se dijeran abiertamente. Entonces se decide implementar una radio que con características de clandestinidad para uh-huh. desmoralizar a los ingleses. El tema es cómo decirle a los ingleses que hay una radio para que la escuchen. Entonces, a través de Telam, un cable de la agencia Telam refiere de un radioaficionado brasilero que, escuchando onda corta, encuentra la Radio Liberty. Entonces, y da los mensajes que estaba transmitiendo. Eso rebota mediáticamente en Gran Bretaña, y ya al día siguiente, cuando empiezan las emisiones, sale en los periódicos ingleses que la frecuencia, los uh-huh. horarios y los mensajes. Entonces, de esa manera se pudo hacer llegar se pudo hacer informar a los ingleses que había una radio que de otra forma no podía hacérsela llegar, porque claro. La fuerza de tareas venía en barco y no podían recibir otro tipo de información por otro medio, no se le podía avisar a través de panfletos uh-huh. o radios argentinas de que escucharan una radio que tenía una naturaleza clandestina. Entonces se utilizaron los medios de comunicación para ir acompañando las operaciones psicológicas. Claro, que esa
la voz de la radio, de Radio Liberty era Silvia Fernández Barrios, que hablaba muy bien inglés, un inglés británico, Sí. que la verdad que creo que a ellos mismos les habrá llamado la atención. Les llamaba la atención porque hablaba con un acento victoriano, Ujú. refieren los ingleses. Ella se la preparó para tener, ya hablaba muy bien inglés, pero se la preparó para poder tener esa impostura británica característica. Y se mantuvo en secreto su identidad como locutora para evitar que los ingleses pudieran llegar a saber quién era y darla a conocer, porque la voz femenina en las radios de operaciones psicológicas hace que se cree un contrato mediático, pero sobre todo un contrato sentimental. Claro. En la soledad, en la tensión, uno escucha una voz suave que genera empatía, y produce un cierto enamoramiento platónico, y eso hace de que uno adhiera a escuchar esa radio y escuchar los mensajes Ujú. desmoralizantes en forma de tonos cariñosos, comprensivos. Entonces, el rol que tuvo Silvia Fernández Barrios fue la columna vertebral de toda la operación psicológica. Claro, quizás también con esto de que la radio tiene cierta magia, quizás los chicos en la actualidad no lo entiendan, porque bueno, ahora la mayoría de las radios tienen cámaras de televisión y uno ve a quienes están hablando, pero anteriormente, cuando lo único que se escuchaba era la voz y no se conocía la persona que estaba de esa voz, en esa voz, se creaba todo una imagen fantasiosa, ¿no? Entonces creo que han hecho mucho hincapié en esto, en la magia de la radio. Pero hubo una contrapartida también, usted nos contaba hace un rato en la charla. Sí. Una radio británica. Una radio para llevar información. Ellos dicen, el Ministerio de Defensa británico decide ya para mediados de mayo instalar y operar una radio que llevara la verdad al Atlántico Sur, o sea, la verdad británica. Y para eso organiza 971 Radio Atlántico del Sur, que operaba en la banda de 9.710 kHz, para poder ser captado por equipos de onda corta. Uh-huh. Y muy similar a Liberty, transmitían mensajes a las tropas argentinas, pero que los fueran con mensajes con alto contenido emotivo para desmoralizarlos. Entonces se iniciaba, era un programa de variedades, tenía una parte de noticias, una parte de análisis de información política, y también tenían notas de color, como por ejemplo los astros, leían el horóscopo, y sobre todo la pausa sentimental, que estaba a cargo de una locutora, la única femenina Uh-huh. del staff de Radio Atlántico del Sur, que les leía a los argentinos y le dedicaba a los argentinos que estaban en las islas poesías, temas musicales que los llevaran a traer, que les trajera recuerdos de su tierra natal. Uh-huh. Por ejemplo, lee una poesía y a continuación hacía sonar de niña a mujer una canción de Julio Iglesias, que Uh-huh. seguramente ya nadie se acuerda, pero en esa época esa canción de Julio Iglesias él se la dedicaba a su hija que acababa de cumplir 15 años. Uh-huh. Entonces apelaba a esos sentimientos de algún oficial o algún suboficial de edad media que tenía una hija de esa edad. Claro. Y que mientras él estaba en peligro, en tensión, en peligro de muerte, le trae el recuerdo de su hija que quizás no pueda volver a ver. Entonces, Sí, hacemos una pequeña pausa y seguimos en un momentito. Sí, bueno. Y seguimos charlando con el teniente coronel Alejo Díaz y Malvinas, la trama psicológica de la guerra. Y estábamos viendo las radios. Liberty por un lado, que era la radio argentina, para boicotear, podemos decir, a los británicos, para crear cierta imagen en los británicos, no solamente en los combatientes, sino en el pueblo británico. Y por el otro lado, la radio británica, dirigido hacia los argentinos, Atlántico del Sur. Pero creo que esa radio, por lo que usted comentó, cometió un error. Nuestro Silvia Fernández Barrios tenía un perfecto inglés victoriano. Las voces de Atlántico del Sur, ¿respondían a nuestra forma de hablar?
No, y ese fue el defecto principal. Era un error, mientras Radio Liberty cuidaba mucho la producción del programa, eran programas de 45 minutos, que se repetían 2 veces durante el día, para que pueda llegar se transmite a la mañana y a la noche, para de esa manera asegurarse de que el que no lo escucha a la mañana pudiera escuchar el programa más tarde. Muy cuidado, en tanto en la dicción como en las noticias, como en la música que se propalaba después de cada mensaje. En cambio, Radio Atlántico del Sur, los mismos ingleses la han criticado, llegando a decir de que era más seguro que los británicos, que los argentinos se iban a rendir con tal de no escuchar más Radio Liberty. Radio Atlántico del Sur. Por la mala calidad de los programas, que no es propio de una acción psicológica. Se transmitía en vivo, entonces en distintas emisiones, por ejemplo, se puede escuchar que se les cae el micrófono con el barullo correspondiente. Sí. Transmiten, a veces los locutores se equivocan y vuelven para atrás y vuelven a empezar. Dicen, equivocan algunas ideas, pero particularmente tiene errores de traducción, que eso ni siquiera los mismos ingleses me han sabido explicar el por qué. Por ejemplo, había una canción, se llamaba Un poco de paz, que fue un tema que ganó el premio de Eurovisión en 1981. Era una canción pacifista. Cuando Mariana Flores, que era la encargada de la pausa sentimental, lee una poesía dedicada a los argentinos que estaban en las islas, sí. y dice: ahora les dedico una canción, Un pedazo chico, entendiendo que es a little piece. Claro, peace por paz y no por chico. Es un poco de paz y no un pedazo chico. ¿Por qué se equivocaban en esas traducciones básicas? Los ingleses, he tomado contacto con un miembro de Radio Atlántico del Sur que operó, era el enemigo en ese momento, en 1982, y no saben explicar el porqué de esos errores que le hacían perder seriedad a la radio, porque parecía una cosa improvisada. Y encima era que los locutores todos tenían acento centroamericano, eran acento chileno, acento colombiano, venezolano, que le quitaba seriedad. Bueno, yendo un poco a lo que es la radiodifusión, en aquellos años la ley de radiodifusión argentina establecía que las radios debían emitirse en rioplatense. No había locutores que tuvieran ni siquiera tonos provinciales. Si hubieran conocido por lo menos la ley de radiodifusión, no hubieran caído en ese error. Claro. Y por otro lado, cuando nosotros podemos comparar, por ejemplo, hoy las traducciones de películas americanas, británicas o de cualquier índole, pero sobre todo las americanas o las británicas, cuando mantenemos el idioma original y abajo la traducción, vemos que en el idioma original dicen una cosa y en la traducción dicen otra completamente distinta. Así que quiere decir que estos errores se siguen cometiendo. Sí, es común. Incluso cometieron errores en Radio Atlántico del Sur al momento de leer las poesías. Recitaban, por ejemplo, poemas de García Lorca, que era español, ya fallecido, que acá en Argentina no se correspondía con, claro, no era lo más popular. No era lo más popular. Que podía traer más. Y lo que toman del Martín Fierro, sí, como no conocían el léxico gauchesco, le faltaba el sentimiento en el decir. Le quitaba el sentimiento. Entonces, claro, cuando le daba la poesía, no generaba ninguna emoción. Claro. Bueno, y dejando de lado la radio, existieron, los otros medios, como son las revistas, los periódicos. ¿En dónde más se vio esta? Sí, la Gaceta Argentina, que era un periódico mimeografiado que actuaba como elemento de contrapropaganda. Había que contrarrestar varios embates informativos que recibían las tropas que estaban en las islas. Primero, la acción de Radio Carve de Montevideo, que manifiestamente hablaba en contra de toda la posición argentina. Incluso en una parte de su programación incluía un fragmento de la BBC para Latinoamérica, donde se explayaban con los derechos británicos sobre las islas.
Entonces, muchos combatientes han presentado ese reparo, o sea, hacia Radio Carve, que incluso el 9 de mayo cae un avión argentino de la Fuerza Aérea luego de atacar la flota y sale un avión Puma a rescatarlo. Ese avión es derribado y los que dan noticia del derribo del avión es Radio Carve, mucho antes de que se diera por perdido el avión, el helicóptero. Entonces impactaba mucho en los combatientes escuchar malas noticias, por un lado, y algunas magnificaciones de noticias que se estaban desarrollando en el continente. Entonces sale Radio Atlántico del Sur sale la Gaceta Argentina como un medio para contrarrestar ese vacío informativo que padecían los combatientes en las islas. Era una gacetilla impresa en mimeógrafo de 2 o 3 hojas que contenía una nota editorial con resaltando algún hecho histórico o político, y después informaba las operaciones militares, si se habían producido más en cantidades muertos, heridos, si se había producido algún ataque. De esa manera contrarrestar la propaganda británica. Notas de fútbol y sobre todo importante la educación y la instrucción, que son 2 principios de la contrapropaganda. La educación, que era educar, era enseñar al soldado las causas por las cuales peleaba, que no necesitaba que se las enseñara porque ya las traía internalizadas desde la primaria. Pero sí era importante la instrucción porque daba cuenta de aquellas tácticas o materiales enemigos que el soldado no conocía, como por ejemplo las bombas beluga. Entonces, que eran las bombas de racimo que se utilizaron, una de las primeras veces que se utilizó fue en Malvinas. Entonces, como parte de la instrucción se le daban instrucciones de que se encontraba un determinado artefacto con determinadas características, era una bomba beluga, no tenía que acercarse, tenía que avisar al superior para que se proceda a la desactivación de la bomba. También obraba con otros principios de la contrapropaganda, como por ejemplo la minimización. Desde las noticias que llegaban a través de Radio Carve o El Continente, hablaban de que las fuerzas especiales británicas eran seres indestructibles, superhombres, y lo que hace la Gaceta Argentina es bajar el tono, minimizar esas características y llevarlas a un plano real, que los soldados reciben balazos, pueden morir, tienen sangre en las venas, se cansan, pasan hambre, pasan frío, entonces pueden estar un poco más preparados, pero de ninguna manera son seres indestructibles, superiores, que no se podía enfrentar. Otro ejemplo, por ejemplo, es se utilizó que, por ejemplo, el silencio, que es otra técnica de acción psicológica. Se trabajó con esa técnica de silencio, se utilizó con los burkas, que se había magnificado la presencia del regimiento de fusileros número 7, que con historias de que en los ataques agarraban latas de comida, las cortaban con el cuchillo kukri, comían, y mientras iban avanzando con el fusil con una mano tiraban, con la otra se emborrachaban o comían. La historia de los burkas era terrible. Sí, que mataban a heridos, y si había algún compañero burka también herido, también lo remataban. Eran unas historias sangrientas. Y se utilizó el silencio, y de hecho los burkas no dispararon un solo tiro en la campaña. Pero quedó esa historia plasmada por mucha gente que dice que vio que los burkas que crearon mataban, un mito realmente. Crearon un mito. Entonces la función de la Gaceta Argentina era eso, de cubrir ese vacío informativo que tenían las tropas y contrarrestar la propaganda inglesa. Seguimos en un momento. Y continuamos con el teniente coronel Díaz. Estábamos hablando de esta inteligencia que se hizo con las tropas, tanto argentinas como británicas, pero también hubo como una lucha psicológica o una amenaza psicológica hacia la población. O sea, la población también recibía información que no era verídica. Se hizo a través de las revistas. Sí. Había una parte de la operación psicológica que estaba orientada a los combatientes, y otra parte destinada a la población local, también para reafirmar
los derechos argentinos sobre Malvinas, que también los conocía todo el pueblo argentino, pero se ponía, había una serie de volantes que se distribuyeron entre la población argentina, entre la población civil en Buenos Aires, y se mandaban algunos a través de las cajas de raciones que llegaban a Malvinas. Pero esta parte de las operaciones psicológicas estaba destinada a la población en general. Una fueron volantes, porque los panfletos se diseminan a través de un avión o a través son los que caen del cielo. Son los que caen del cielo. En cambio, los volantes se entregan mano en mano. Y esos volantes desarrollaron distintas series de acuerdo a los temas que era necesario abordar. Entonces, por ejemplo, hay una serie de volantes que reafirman los derechos argentinos sobre las islas. Entonces se presentaba la imagen de un hornero con una tacuara en la puerta del nido diciendo defendamos lo nuestro. Y tenían a simple vista es el hornero con una tacuara y diciendo defendiendo lo nuestro, pero cuando uno reinterpreta el mensaje, el hornero representa la casa de uno, la patria. Claro. La tacuara era el arma preferencial de los gauchos durante la época de la independencia, cuando se luchaba contra el imperio español. Había un lenguaje subliminal que es solamente aquel que lo conoce lo entiende. Claro. Entonces se utilizaban imágenes simples, y acompañadas algunas son acompañadas por alguna frase que tenía que utilizar. Una característica de las operaciones psicológicas es utilizar la ironía para que el mensaje, uno siempre se ríe de la propia desgracia. Claro. Entonces hay uno de los panfletos que llegó a las islas era una mano argentina que le está dando quiere estrecharle la mano a una mano inglesa, pero la mano inglesa tiene un garfio con la bandera británica, representando un pirata. Los piratas. Y hacía mención a que el gobernador Rex Hunt no quiso darle la mano al contraalmirante Buzzard en el momento de la rendición, para que no se pinche la mano. Entonces utilizaban la nota seria o la parte seria con un ligero toque humorístico. De hecho, que habían salido chistes en aquella época, dibujos que tenían que ver con toda esta situación, las letras de las canciones también fueron cambiadas haciendo referencia. Sí. Y entonces, por ejemplo, en otro momento Argentina esperaba contar con el apoyo de Gran Bretaña, pero el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos la OTAN prefiere la OTAN, entonces deja a la Argentina sin apoyo. Entonces de pronto había que convertirlo en enemigo a Estados Unidos. Bueno, entonces utilizando distintos estereotipos que ya están presentes en el imaginario propio, se construían distintos argumentos. Entonces, por ejemplo, el más característico era representando a Ronald Reagan como un vaquero que había haciendo alusión a sus orígenes como actor en películas de cowboy. Y tenía de su cinto, de las dos pistolas, le salía un hilito y como un barrilete conectado a un satélite, que era el que proporcionaba información a Argentina. Mientras tanto, Margaret Thatcher, representada con su típico traje sastre, tenía una pata de palo y un parche en el ojo, como característica pirata. De los piratas. Y le entrega a Reagan monedas, que hace una alusión indirecta a la traición de Judas que le hizo a Cristo. Claro, la venta vendió por 30 monedas, vendió a Jesús. Reagan, como un buen Judas, vendió por unas pocas monedas a la República Argentina. También la han representado como bruja, montando en una escoba, atacando la flota argentina. Había también que validar y reforzar el esfuerzo que estaban desarrollando las fuerzas argentinas contra la flota inglesa. Entonces, por ejemplo, hay una serie que está Paturuzú, que es el primer superhéroe argentino que se caracterizaba por su bonomía, ingenuidad, fuerza, que solo utilizaba para el bien. Y por ejemplo, estaba en el panfleto, en el volante, estaba hundiendo un portaaviones, que sería, más o menos, se puede fechar ese volante más o menos el 8 de mayo, 10 de mayo,
cuando se hizo, que era que se estaban publicando noticias de que el Hermes estaba averiado. Lo habían visto pasar, esa parte del medio de los prensos y de la acción psicológica. Uh-huh. Al Hermes averiado se lo había visto pasar ya por Pernambuco, sí, que estaba yendo a Curazao, que es una dependencia de Holanda, uh-huh, porque era el único lugar donde existía un puerto que podía recibirlo. De Curazao se genera una reacción diciendo que no iban a recibir al Hermes. Toda una gran... Y el Hermes no propiamente no había sido bombardeado, no había sido atacado. Bueno, se lo ponían que lo había atacado por las fuerzas argentinas con unas boleadoras. Entonces Patoruzú decía que se le había ido la mano con las boleadoras. Y tiraba unas boleadoras que salían de una caja que decía boleadoras multipropósito. O sea, con muy poquito se le estaba haciendo frente a la segunda, tercera armada del mundo. Bueno, era una realidad. Que era una realidad. Entonces, una forma de incentivar. De incentivar y de apoyar y de que la gente adhiera, reconozca realmente el esfuerzo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas, era a través de algunas de estas series de volantes. Claro. Así que bueno, muy interesante todo. Este es el primer libro, ¿no? Sí. ¿Hay un segundo? Sí, hay un segundo que estamos en preparación. En preparación, que trata de las operaciones psicológicas realizadas en el continente. Ajá. Por ejemplo, si lo voy adelantando, es por ejemplo los lagartos, sí, que comenzó siendo, cuando se produce la rendición de las Georgias, el 25, era de una parte de Grytviken, sí, las tropas que estaban en Grytviken. Cuando se enteran que el día 26 todavía falta rendirse la parte que comandaba el capitán Astiz, bueno, técnicamente todavía seguían en lucha. Claro. Entonces, empieza toda una serie de notas de prensa diciendo que todavía se resisten las Georgias y que ya no solo son las tropas, no eran un grupo de infantería de marina de conscriptos, sino, uh-huh, que ya era un grupo especial que se llamaba Patas de Rana, preparado para operar en climas hostiles, uh-huh, que operaba ya en armamento ruso, una artillería autopropulsada, donde no se puede ir más allá de 100 metros de la costa porque los montes son muy empinados, sí, no hay forma de que se pueda mover en vehículo. De hecho, atacan un día una parte y al otro día Grytviken, porque era más fácil, era más rápido ir en barco que por tierra, caminar de fiordo en fiordo. Entonces se empieza a magnificar. Y lo que empieza a ser la resistencia de un grupo aislado, Patas de Rana, ya para el día miércoles ya empieza a ser el grupo Lagartos, y que ya no solo resistían en cuevas, sino que ya habían hundido prácticamente el destructor Exeter, uh-huh, hace un misil antitanque que había impactado en la línea de flotación, y ya no contesto con esto, habían hundido una lancha de desembarco británica con 200 hombres, y llega al cenit la operación cuando los mismos lagartos van limpiando la playa de soldados ingleses que se refugiaban en las piedras de la playa. Algo totalmente inexacto. Claro. Pero bueno, contribuía a mantener la moral de la gente, de que la caída de las Georgias había sido tan rápida, uh-huh, que no tenía sentido ni táctico ni estratégico mantenerla más tiempo, porque era imposible cualquier tipo de apoyo. Pero bueno, no podíamos en pocas horas estar perdiendo ya un territorio. Claro. Entonces se tenían no era una finalidad, la finalidad que tenían no era así orwelliana, uh-huh, de lavar el cerebro, sino que era de tratar de manejar la información hasta tanto se pudiera, el público argentino pudiera digerir lo que estaba pasando. En este caso una derrota parcial. Sí. Los ingleses también lo utilizaban con los gurkas. Claro. Utilizaron esa magnificaron para amedrentar a los argentinos. Salió y de que venía el séptimo regimiento de rifle de los gurkas, y que tenían ese cuchillo que para la gente era poco, con un cuchillo que era raro, sí, que se utilizaba para degollar, y bueno, eso facilitó la difusión y la construcción de ciertas magnificencias que en realidad no existían en realidad.
Bueno, Teniente Coronel, le agradezco mucho, lo felicito porque la verdad que el libro es muy interesante, no solamente aquellos que quieran saber más sobre Malvinas, sino también aquellos que quieran saber sobre comunicación, el poder de la comunicación. Es una obra para no perder y me pone muy contenta que siga con su trabajo. Este libro, les recordamos, Malvinas, la trama psicológica de la guerra, es un libro publicado por la EUDE. Si quieren comprarlo, pueden hacerlo en la sede de la EUDE, Cabildo 65, tercer piso, y si no, a través del correo electrónico o de la página, pueden entrar en contacto y se les va a hacer llegar el lugar donde ustedes estén. Teniente Coronel, muchas gracias por venir. Excelente su libro, excelente su presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, por poder dejarme mostrar el trabajo. Para un investigador, el mayor logro es que lo que uno investigue, ese resultado sea conocido por todos, porque si no, no tendría sentido investigar. Gracias de nuevo a ustedes por recibirme y bueno, a la audiencia. Se van a encontrar con un libro que no es dificultoso para leer, es bastante didáctico. Cada operación está explicada con un ejemplo histórico que la precedía y las bases doctrinarias. Así que es un libro de fácil lectura para cualquier persona que quiera iniciarse en el estudio del arte de la guerra. Bueno, no se lo pierdan. Gracias nuevamente.